jóvenes. Se está grabando. Somos parte de la sección de jóvenes de España. Somos Amali, yo soy Marina, Alexandra, Guille y Mireia. Somos parte de la sección de jóvenes de España y hemos organizado un grupo de trabajo que profundizamos en las fiestas cristianas. Entonces, en ese grupo lo hemos abierto y está participando más gente que no es de la sección, pero que está interesada en antroposofía y en profundizar en estas fiestas. Entonces, estudiando Pentecostés, nos vino Mariana a la cabeza porque somos muy fans tuyas, Mariano. Nos gusta tu manera de entender la antroposofía, ¿no? Y como sacerdote de la comunidad de cristianos nos viniste a la cabeza el primero para ayudarnos a profundizar en esta fiesta que consideramos muy importante y que nos toca muy de cerca a los jóvenes, ¿no? Esta fiesta. Y nada, pues contactamos con él y aquí está, dispuesto. Muchas gracias. Bueno, a Mariano le presentaría, pero tampoco necesita mucha presentación, le conoce todo el mundo. Sacerdote de la comunidad de cristianos y divulgador, ¿no?, de la antroposofía y de las fiestas. Y sin más, te paso la palabra, Mariano, muchas gracias. Es que estoy eternamente agradecida. Y creo que ya está. Si algún compañero quiere añadir alguna cosa, si no, le pasamos a Mariano. Vale, Mariano, muchas gracias. Yo quería también agradecer a todo el mundo la presencia y por supuesto a Mariano también. Y también recordar que cerrar los micrófonos, por favor, para que no haya interferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Marina, Guillermo también y todos. Es realmente una alegría estar pudiendo hacer algunos aportes en este comienzo del segundo siglo de antroposofía en el mundo, que nos tiene a todos nosotros como protagonistas. Y cada aporte que cada uno de nosotros con las iniciativas que cada uno va llevando y portando es tan valioso que no nos damos una idea todavía. ¿A dónde va a llevar cada uno de estos impulsos? Y por eso el valor que tiene esto para mí es grande, muy, muy grande. Muchas gracias por impulsarlo. Y adelante, mucho por hacer. Bueno, nos reúne hoy un tema muy actual. Resulta que la fiesta de Pentecostés cristiana es una metamorfosis de una fiesta de Pentecostés hebrea, más antigua. Shavuot, la fiesta de las 7 semanas, luego de la Pascua, que era aquella fiesta o celebración para la cual se habían reunido los discípulos aquella vez. Estaban reunidos dentro de ese espíritu. Y lo que llevó esa reunión a poder constituir como cáliz para lo que iba a suceder, ellos no sabían lo que iba a suceder, fue algo que está descrito en el relato del Evangelio, donde este suceso está descrito en el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, que era científico y artista, era médico él. Él describe una cualidad del encuentro como cáliz para ese suceso. Y la palabra que él usa es unánime. Se habían reunido de tal manera que la experiencia fue de unanimidad. Y no es la unanimidad como la entendemos por ahí ahora, estamos de acuerdo para decidir algo, no había nada que decidir. Sin embargo, se había conformado una cualidad de encuentro que Lucas describe. Lucas es muy preciso en sus descripciones, en el uso de sus palabras, en el Evangelio también.
Él lo describe como unanimidad. En griego, o más del latín, una mezcla de ambos, de palabras que son medio compartidas, esto hace referencia a un vínculo de almas, una ánima, unánime. Es decir, una relación entre esas personas tal que cada uno percibía a los demás y se vivenciaba percibido por los demás. Un tejido genuino entre las almas. Para lo cual, digamos, sentirse entretejido anímicamente con otra persona implica justamente el saberse mutuamente allí. Y esto es algo que en este momento la humanidad está con mucho esfuerzo intentando desarrollar. Es una época en la que cada uno se percibe mucho a sí mismo y poco al otro. Y justamente no vamos a llegar a una experiencia pentecostal sin este esfuerzo previo de tomar al otro en serio. Podemos pensar en una reunión de estudio, antes de meternos con algún tema, si me di cuenta quién está conmigo allí, con quién estoy, entre quiénes vamos a intentar formar un evento donde pueda vivir algo de lo que llamamos diálogo. Diálogo es una palabra griega que no significa hablar de a dos, di, logos o algo así, sino que el prefijo dia está también en palabras como diagnóstico o diapositiva, para los que saben lo que era una diapositiva. Una fotito con colores reales, digamos, a través de la cual pasaba la iluminación y se proyecta en algún lado. Y significa ese prefijo a través, justamente. Un diagnóstico es un conocimiento a través de un proceso de investigación. Y un diálogo es un encuentro a través del logos. No es una conversación, un diálogo común y corriente, sino que es una conversación tal que nos entendemos. Y de esto se trata el fenómeno pentecostal, que personas empiezan a relacionarse unas con otras de tal manera que se empiezan a entender. Y podemos buscar esa experiencia también de sentirnos comprendidos. Y no es una experiencia que requiera de palabras. Sí requiere de percibirnos de alguna manera. Pero a veces nos entendemos también sin palabras. La palabra es quizás la experiencia más noble, más sutil y a la vez concreta que puede posibilitar semejante encuentro. Pero no es la palabra hablada como tal el diálogo, sino que es una ayudante, es una portadora de la posibilidad. Y lo que Cristo mismo había anunciado como experiencia pronta, él lo describió con palabras también enigmáticas, pero muy esclarecedoras a la vez. Él le dijo a los discípulos, ¿y quién es él? Estamos hablando del resucitado. Después de la resurrección ocurre todo esto. Él les anuncia
que iban a tener una experiencia de encuentro con el espíritu de la verdad. Así es descrito. Esto. Pueden leerlo allí también. El así llamado Espíritu Santo, personaje central de los eventos de Pentecostés, y por eso se hace referencia a la fiesta de Pentecostés como la fiesta del Espíritu Santo. ¿Qué es? Es este espíritu de la verdad. Ningún ser humano puede tener una vivencia como la que se anuncia como posible para un evento pentecostal si no está dispuesto a asumir que puede encontrarse con verdades. En este momento hay una especie de... la idea de la verdad tiene como mala reputación de repente. Si alguien dice que es poseedor de una verdad, es mirado como altivo, como si fuese antiguo. ¿No te diste cuenta que todo es relativo? ¿Que cada uno tiene su verdad? Bueno, en esta mala reputación hay un grave problema si es que alguien pretende crecer hacia una experiencia de tipo pentecostal. Y el problema es, justamente, que para poder encontrarme con un otro que es verdad, ese otro es verdad, necesito asumir que lo verdadero es vivenciable, pero no asumir en el sentido de convencérmelo, sino darme cuenta que es así. Y el darme cuenta mismo es una experiencia de lo verdadero. Hay interesantes comentarios de Rudolf Steiner en relación a la pedagogía Waldorf, por ejemplo, con respecto a la matemática. ¿Para qué hacer matemática en la escuela? Eso nos preguntamos muchos, ¿no es cierto? Bueno, yo amo la matemática. ¿Para qué la matemática en la escuela Waldorf? ¿Para resolver los problemas de ir a hacer compras? No, eso lo podemos hacer sin ningún problema. Sino que la matemática es una experiencia donde un ser humano, por su propio esfuerzo pensante, vivencia verdades. Y esa cualidad de lo que se presenta en la matemática en el alma humana es la garantía de que yo, como ser pensante, tengo acceso a lo verdadero por propio e individual esfuerzo. Que no necesito una autoridad a quien tenga que creerle, sino que como yo puedo yo mismo pensar y resolver un evento matemático que se muestra con toda claridad en mi conciencia, yo sé que la verdad tiene lugar en mi conciencia. Cuando uno estudia, qué sé yo, el teorema de Pitágoras, no necesitamos creerle a Pitágoras. Lo llamamos teorema de Pitágoras en agradecimiento al maestro, pero yo lo entiendo por mi propia capacidad de pensar. Lo verdadero se hace presente en mí por mi actividad pensante. Ese es el núcleo de la experiencia pentecostal. Y Steiner dice también en relación a la matemática, es el ámbito de aprendizaje en el que cada ser humano puede tener una experiencia espiritual pura, donde no sea necesaria ninguna referencia al mundo sensorial. Por eso es importante trabajar la matemática de manera abstracta en la escuela, interesantemente.
y se puede hacer de múltiples maneras, tales que se pueda encontrar esta combinación de lo subjetivo de la búsqueda y de lo objetivo del contenido encontrado. Un ejemplo de la escuela Waldorf. Cuando se trabaja la matemática se puede hacer, por ejemplo, la siguiente cuenta. 5 es igual a espacio vacío más espacio vacío. Y cada uno puede resolver esta situación y poner, por ejemplo, 2 más 3. O poner 3 más 2. O poner 1 más 4, etc. Es decir, cada uno puede encontrar su propio acceso a ese misterio, pero cuando el misterio esté revelado, se lo vamos a poder compartir a un otro que también lo va a poder entender por su propia fuerza. Y al compartir lo que cada uno encontró, cada uno crece, multiplica su cantidad de verdades pensadas por el hecho de haber conversado con otro. Es decir, hay una vivencia personal de lo verdadero y un crecimiento en la conquista de la verdad a través del diálogo, de compartir. De esta manera vivenciamos lo objetivo del contenido de la verdad y lo subjetivo del proceso de la conquista. Pero no por eso una verdad se relativiza, pierde carácter de verdad, sino que lo sigue siendo. ¿Me siguen con este ejemplo? Es bastante explícito. ¿Cómo aparece este factor? Por favor, apaguen los micrófonos para que no vaya y venga. Gracias. ¿Cómo aparece el factor subjetivo de la búsqueda de la verdad y el factor objetivo del contenido de la verdad? Y que un ser humano tenga una cierta perspectiva de lo verdadero diferente a la del otro es solo circunstancial. Si yo voy y busco la perspectiva del otro, entonces voy a poder conquistar también la verdad que el otro conquistó. Esto es algo que Tomás de Aquino promovía siempre de nuevo entre sus estudiantes. Siempre lo cuento esto, por ahí algunos ya lo escucharon, disculpen, para los que todavía no. Cuando un estudiante encontraba una verdad, los temas eran también complejos, tenía como tarea presentársela a otro estudiante de tal manera que él entienda. Y esa manera de presentarlo se llamaba la demostración de la tesis. La tesis era aquello que este primer estudiante había encontrado como verdad. Tiene que ser una verdad, por supuesto, si no, no hay nada que decir. Andar diciendo pavada, no. Tomás de Aquino no tenía tiempo para eso. Entonces, este tenía que poder sostener y explicar la verdad encontrada de tal manera que el otro la conquiste también. Y si el otro estudiante también había encontrado una verdad tal que se contradecía en algunos aspectos con la primera, otra tesis que podía ser demostrada, entonces entre ambos tenían una contradicción entre una tesis y la tesis confrontada, que se llamaba por eso la antítesis. Y ahora, ¿qué pasa? Si no hubiesen conversado y cada uno le hubiese explicado al otro la propia tesis, se estarían peleando a ver quién tiene razón. Ve del mundo. Pero si nos atrevemos a mirar la verdad conquistada por el otro y la comprendemos, entonces no tenemos una contradicción entre los dos. Los dos tienen la contradicción en sí mismos ahora, porque han comprendido las dos verdades. Y a eso
la vivencia de una contradicción entre dos verdades en cada uno se lo llamaba una paradoja. Lo que ahora tengo es una paradoja, no una contradicción. Es decir, tengo dos verdades que necesitan todavía crecer para poder encontrarse en armonía. Y ese trabajo de investigación era el que ambos iban a recorrer como equipo de trabajo ahora, ya no como personas confrontadas. El fenómeno del diálogo, el fenómeno pentecostal, permite que una confrontación se transforme en una colaboración. Estas son cualidades comunitarias muy nobles, digamos, que lo que se presenta como confrontación se transforma en colaboración. Y entonces buscaban, y cuando encontraban una verdad mayor, que en casos particulares se transformaba en estas dos verdades contradictorias, paradójicas, esa nueva verdad más grande no solamente tenía estos dos casos particulares, tenía muchos otros. Era, digamos, madre de casos particulares. Y a esa verdad de un rango mayor, no es una tercera tesis, es una verdad de un rango mayor, se la llamaba la síntesis, que no es la mezcla de las dos tesis. La mezcla de las dos tesis es la paradoja. La tesis es la resolución de la paradoja. Es interesante que para acercarnos a la fiesta de Pentecostés estemos hablando de la matemática y de Tomás de Aquino, porque justamente Tomás de Aquino fue uno de las personas que más se esforzó, digamos, representante de ese esfuerzo por comprender el mundo divino. Hay un gran físico llamado Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, que él dijo, el primer trago del vaso de las ciencias naturales te hará ateo, que es lo que le pasa a mucha gente. Pero en el fondo del vaso, Dios te está esperando. El gran Heisenberg. Y esto es algo que se conoce desde siempre en la humanidad, que el intelecto primero rompe el mundo y no ve nada. Pero cuando la razón empieza a obrar y empieza a profundizar el conocimiento, se muestra la entidad que está por detrás de las apariencias. Esto es lo que Cristo les anuncia a los discípulos que iban a empezar a vivir. Habían tenido una infinidad de vivencias, de experiencias en esos 3 años de recorrido con Él, y quién podía abarcar con su comprensión lo que estaba pasando. Y Él les dijo, con el tiempo van a empezar a entender. El espíritu de la verdad se va a ir presentando en cada uno. Y 50 días después de la cruz, 10 días después de la ascensión, ocurre en ellos, por primera vez, dada esa cualidad del encuentro, la aparición de las primeras comprensiones acerca de lo que habían estado viviendo. Que nos pasa a todos a lo largo de los años. De repente empezamos a entender cosas que hemos vivido hace tanto tiempo. Como una especie de decantamiento de muchos elementos que empiezan a conformar un todo coherente.
la síntesis. Pentecostés es la fiesta donde celebramos que nosotros, cada uno de los seres humanos, puede tener acceso a la verdad y que podemos buscar juntos la verdad y descubrir en cada uno de los honestos buscadores de la verdad un compañero de camino. Y es interesante entonces que es la experiencia científica la que abre el camino hacia la armonía social. Parece raro decirlo así. Sin embargo, son las verdades que vamos conquistando aquello que tenemos en común. Nuestra perspectiva sensorial del mundo es única y particular. No hay dos. Nadie la puede tener más que yo, más que cada uno. Pero aquello que vamos comprendiendo, podemos ofrecerlo para que el otro también lo elabore y lo comprenda. Nos entendemos unos a otros porque podemos pensar. Y orientar nuestro pensar hacia la comprensión del otro, de la situación de la otra persona, un pensar empático. Hoy hablaríamos del pensar del corazón. Es una tarea que nos toca en nuestra época. Y surge del genuino interés por entender al otro. ¿Quién sos? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu misterio? Y vamos a descubrir que tenemos muchas cosas en común y otras no en nuestras historias, pero vamos a poder empezar a vivir la posibilidad de mirar nuestros caminos compasivamente y ayudarnos mutuamente, por supuesto. Pentecostés es nombrada la fiesta del despertar del individuo y de la conformación de la comunidad. Las dos cosas. No es solamente el despertar de la conciencia del individuo a la verdad. Es el despertar de la conciencia del individuo a la verdad que se abre a la verdad del otro. Y entre todos se conforma una permanente búsqueda y conquista de lo verdadero. Es interesante que se describe también en el Evangelio que después que Judas Iscariote abandona y muere, abandona el cuerpo de los 12 discípulos y quedan 11, ellos sienten que están incompletos y buscan completarse. Y aparece Matías para, de alguna manera, por favor, los micrófonos. No. Gracias. Aparece Matías y se completa otra vez ese grupo de 12 y recién después de ese evento ocurre Pentecostés. Es como si hubiesen percibido, necesitamos completar la 12ª perspectiva. Y esto los llevó entonces a esa unanimidad tan particular. No estaban solo ellos presentes, los 12, había más. Estaba María y María Magdalena también y otras personas, había un montón. Y este fenómeno no es exclusivo de los 12 discípulos, pero se muestra allí la completitud de la verdad, digamos, presente en medio de todos ellos. Y esto viene descrito imaginativamente a través de estas llamas de fuego como lenguas, dice allí, por sobre la cabeza de cada uno, aparecidas luego de una
tormenta de viento recio, como dice el texto, dentro de la casa en la que estaban. Estaban adentro de una casa, no estaban afuera. No es que abrieron la ventana y vino un ventarrón, sino que recordemos que la palabra griega para viento, para aire, es pneuma, que significa espíritu. Por eso la palabra espíritu es espíritu, se respira. Es algo que es el ambiente de la comunicación, el espíritu, aquello que nos permite encontrarnos. Y es un tema gigante en nuestra época en la que el aire está siendo de alguna manera caracterizado como el portador de algo que nos enferma y nos mata. ¿Se dan cuenta? Qué interesante cómo la idea del aire como espíritu, como la vivencia de lo que respiramos, está produciendo en muchas personas miedo en lugar de esperanza. Y uno puede preguntarse de dónde vienen las inspiraciones para ponerlo en estos términos, en una especie, digamos, de problema sanitario. Como este tema tan actual en sus imaginaciones y en su vivencia corporal está siendo en este momento como rechazado alérgicamente. No, si respiro me muero. No te encuentres con el otro porque es peligroso, etc. Todas estas ideas que están dando vueltas, digamos, son antipentecostales. Y como Pentecostés es un impulso de Cristo, voy a decirlo fuertemente, también estas ideas que están enfermando tanto como ideas, son un impulso anticrístico. Bueno, yo sé que es fuerte, pero lo es. Necesitamos volver a conquistar la respiración plena como experiencia sin miedo para poder ir al encuentro del otro. Hace un tiempo con un médico estábamos charlando acerca de qué es esto del sistema inmunológico, y mucha gente describe el sistema inmunológico como una especie de sistema de defensa, como el Ministerio de Defensa. Bueno, no. El sistema inmunológico no es un sistema de defensa contra aquello que nos ataca, sino que es el conjunto de maneras que tenemos para relacionarnos con lo otro, con lo diferente. Es nuestra capacidad de diálogo, nuestro sistema inmunológico, nuestra posibilidad de encontrarnos, de percibir al otro y poder realizar un encuentro saludable y no alérgico de rechazo o anérgico de ceder nuestra voluntad a la voluntad del otro, de sumisión, digamos. Sino que los problemas autoinmunes y los problemas inmunológicos están relacionados con esta discapacidad de relacionarnos, de vincularnos. Y los autoinmunes de vincularnos con nosotros mismos, por ejemplo. De llevar adelante un encuentro con mis circunstancias, con mi historia, tal que yo sea el protagonista genuino de esa historia. Y no todo el tiempo el que está a merced de las fuerzas que están por allí. Necesito que una fuerza de afuera me venga a proteger. Sea la medicación que sea, digamos, entre comillas. Sino la pregunta moderna que nos toca, y por eso llama tanto la atención que esta crisis cultural aparezca en estos términos, es yo y la verdad, yo y el otro.
Esto nos toca. Y la antroposofía justamente es un impulso pentecostal en este sentido. Búsqueda de conocimiento para el encuentro genuino con todos los seres. Por eso la antroposofía es una ciencia del espíritu. Y no el espíritu en el sentido de todo lo que no es sensorial, sino darnos cuenta que el mundo sensorial también es una expresión del espíritu. También es una manera que tiene el espíritu de hablar. Hoy se conoce la comunicación no verbal, tal cual. La comunicación a través de todos los sentidos. Por eso las ciencias naturales, como decía Heisenberg, son un camino al encuentro con lo divino. Aunque al principio, para una mirada todavía principiante, parezca lo contrario. ¿Cómo vamos? ¿Hacemos jeroglíficos así, así? ¿Sí? Me gustaría recomendar la lectura de un librito de Rudolf Steiner que es una fiesta que se llama Verdad y Ciencia. Verdad y Ciencia es una fiesta pentecostal. Es como una especie de intermediario entre la teoría del conocimiento y la filosofía de la libertad. Maravilloso, maravilloso para leer, cortito y poderoso. Para conversar mucho y para sentirse invitado a esta aventura del conocimiento cálido, del conocimiento lleno del corazón. Vieron que el corazón es la corona, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Creo que se lo dijo al pasar. Por eso son cuestiones coronarias las del corazón. O sea, si tuviésemos que decir cuál es el pensar del corazón, es el pensar coronario. Con la corona necesitamos pensar, abierta a la verdad. El corazón surge por encima de la cabeza en el desarrollo embriológico. Cuando me enteré de esto dije, wow, cuánto se empieza a entender cuando uno se encuentra con esos fenómenos. Por eso se llama la corona. Se forma aquí arriba, por supuesto el protocorazón, ¿no? Y va hacia el centro y luego se cierra todo. Entonces la corona la tenemos acá adentro. Y van a ver que hay un montón de imágenes del corazón coronado de Cristo, el famoso Sagrado Corazón. Hay enormes misterios en las imaginaciones medievales de todas estas cuestiones, que se pueden recuperar, no solamente tenerlas por ahí como una estampita, sino realmente poder tantear la imagen que está allí. El libro al que me refería es Verdad y Ciencia, de Rudolf Steiner. Se lo pueden regalar mutuamente para Pentecostés. Es una fiesta después de todo. Podemos celebrar la humanidad. Y es importante también darnos cuenta de otra cosa. Pentecostés es posible como fenómeno porque fue posible la ascensión. Y la ascensión es también un fenómeno muy enigmático y poco conocido. ¿Quién celebra hoy la fiesta de ascensión? ¿Y qué contenido vinculamos con eso? Sin embargo, es parte del proceso hacia Pentecostés. La resurrección, ascensión y Pentecostés. Y el suceso de la ascensión ocurre 40 días después de la Pascua. Es un ciclo, digamos, de maduración, podríamos decir. ¿Y qué pasa en ascensión? Me voy a referir a eso un par de minutos, porque de allí surge la posibilidad de Pentecostés.
En Ascensión se describe que Cristo, por supuesto los anuncios de Pentecostés son los anuncios previos a la Ascensión, justamente. En la Ascensión, Cristo deja de ser visible de manera tan concreta por los discípulos. Y se describe en el Evangelio, en la imaginación de Ascensión, cómo Cristo es recibido por la nube, por una nube, pero no una nube en el sentido de la nubecita blanca. ¿Qué es una nube? Una nube es toda la atmósfera. No hay muchas nubes, hay una única nube. Los límites de la parte blanquecina son solamente los límites de la parte visible con los ojos de la nube. Pero todo lo que es la entidad de la nube sigue para todos lados y está en permanente cambio, en permanente dinámica. Viene desde abajo y sigue hacia arriba y crece y se desarrolla y se amplía y se condensa y va desde los confines de la Tierra hasta abarcar toda la atmósfera. Digamos, la nube es el órgano de respiración de la Tierra. Son los pulmones de toda la Tierra. En ese ámbito empieza a estar presente Cristo resucitado. Es decir, en todo aquello que podemos respirar, concretamente respirar. Por eso hablábamos antes con toda contundencia del impulso anticrístico cuando empezamos a tenerle miedo al aire. Y todo lo que hace a la vivencia de la respiración nos acerca a percibir al resucitado. Por ejemplo, el diálogo. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré. ¿Se acuerdan de esa frase? De Jesucristo. Todas estas frases hacen referencia también a este misterio. Uno puede empezar a unir diversos momentos de los evangelios en este sentido. Una colega mayor que yo, con muchos más años de experiencia, una vez describió el fenómeno de la ascensión como una especie de dilución y potenciación homeopática del resucitado. Es decir, en una dilución y potenciación homeopática lo que pasa es que cuanto más se disuelve, más esencialmente poderoso se hace el medicamento. Más sutil y más poderoso, más esencial. Y de tal manera se vivencia desde aquel momento, o se puede vivenciar desde aquel momento, al resucitado en el ámbito de la nube. Y vieron que también la idea de la nube fue usada y es usada como en una especie de contraimagen decaída, decadente. La nube, y uno se imagina que la Internet. Es difícil encontrar a Cristo en la Internet, aunque se mete por todos lados. Pero fíjense cómo el pensar en este tiempo, sobre todo en estas últimas décadas, fue sistemáticamente orientado por estas imágenes tergiversadas en un sentido anticrístico. Es llamativo. Y por ejemplo, el término iCloud de Apple. I es yo. La nube del yo. Más explícito imposible, ¿no es cierto? iCloud. Bueno, ese es Cristo, no es Internet.
cómo se usan conceptos sagrados para entidades que no son aquella, la que corresponde. Y necesitamos estar muy despiertos porque el uso corriente de las palabras las reconsagra. Hoy uno dice la palabra corona y fíjense lo que nos pasa. Dice la palabra nube y fíjense lo que nos pasa. Antes de eso uno decía la palabra corona y se aparecía en la imaginación un rey. Aparecían pensamientos nobles, por ejemplo, en los niños. Y hoy los niños han escuchado la palabra corona profanada de tal manera que su relación con lo verdadero es entorpecida como una especie de impulso antipentecostal. Pentecostés es una invitación realmente a la conquista de la verdad que va a ser luego la base para una socialidad saludable y también para la libertad. El fenómeno pentecostal inaugura la libertad del individuo que por lo tanto puede entonces realizar acuerdos con otro. Lo que Rudolf Steiner describió como la trimembración del organismo social es un efecto de la vivencia pentecostal. Por eso es tan difícil de comprender y de vivenciar la idea de la trimembración antes de darse cuenta que uno mismo puede pensar verdades. Se la vivencia como un modelo de alguien, como una ideología de quién. No, no, no. No estamos hablando de eso. Igual que en la Facultad de Medicina, estudiar anatomía no es una ideología. Es una investigación de lo que uno ve como cuerpo allí. De la misma manera, una descripción de la anatomía y fisiología del organismo social es un proceso de conocimiento que nos permite tomar decisiones en lo social. Y una de las experiencias básicas que uno tiene es darse cuenta que el otro es alguien también. Allí se inaugura el fenómeno social. Antes de darme cuenta que el otro es alguien como yo también soy alguien, no hay socialidad. Bueno, por este lado salió hoy, así por ahora. Marina, ¿querés que pasemos a las preguntas que ustedes fueron elaborando? Vale, genial. Gracias, Mariano. Guille, las tienes tú apuntadas, ¿verdad? Sí, yo comienzo con las preguntas. Bueno, primero, muchas gracias, Mariano. La verdad, trabajando esta fiesta en el grupo de estudio, nos salía mucho el concepto de la verdad, ¿no? De la comunidad, del Espíritu Santo, pero acabamos diciendo que qué difícil es entender realmente esta fiesta, ¿no? De Pentecostés. O sea, parece más difícil que otras, ¿no? Y bueno, yo creo que has arrojado mucha luz, la verdad. Y nada, lo primero que quería hacer es agradecerte. Y paso con las preguntas. Primero te voy a decir una pregunta que trajo nuestra compañera Eva, que es ¿qué relación tiene esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, con la de Todos los Santos, ¿no? En un sentido de afinidad cósmica o de canal cósmico, ¿no? O sea, qué similitud o como polo opuesto, ¿no? Pero qué relación tiene la fiesta de Todos los Santos con Pentecostés. La fiesta de Todos los Santos te referís a noviembre, ¿no es cierto? Sí, a noviembre, al 1 de noviembre. La fiesta de Todos los Santos y la fiesta de todas las almas son 2 días que están dedicadas, digamos, a los difuntos, donde uno vuelve a intentar el encuentro con ellos. Y están estos 2 días diferenciados de alguna manera
por un lado, el día para todos, y por el otro lado, poder orientar la mirada hacia aquellas personas que han podido dar un paso evolutivo más hacia adelante. Los santos, los así llamados santos. ¿Qué es un santo, no es cierto? En el sentido concreto, es una persona que ha dado un paso de salud. Santo significa sanado. Es un proceso justamente de conquista de salud desde una situación enferma, como la que tenemos todos. Entonces, cuando hablamos de celebrar a los santos, estamos hablando de difuntos que nos pueden ayudar desde un paso más adelante a ir en pos de ese proceso de salud. En ese sentido, ambos días, como fiestas del encuentro con otros seres humanos, podríamos resonar con Pentecostés. Pero no sé si hace falta vincularlos de manera muy directa. También podemos vincularlos con otras fiestas. Pero bueno, en este sentido me sale encontrar un elemento que puede ser en común. Comunidad con los difuntos. Vale, muchas gracias. Luego, otra pregunta, que bueno, en términos de imágenes meditativas, ¿no? Siempre se encuentra, o sea, relacionado con Pentecostés, con el Espíritu Santo siempre se relaciona a la paloma, ¿no? Y con Pentecostés en sí, las lenguas, ¿no? de fuego que describe en el libro de los Hechos. Pero vamos, yo quería preguntar si en la literatura de Rudolf Steiner, o si tú podrías aportar alguna imagen meditativa para comprender mejor la fiesta de Pentecostés. La descripción del Evangelio es toda una imaginación. De hecho, no es un fenómeno exterior el que se describe, ya empezando por el viento recio dentro de la casa, las lenguas de fuego arriba de la cabeza. O sea, todo es una imaginación. Esa es la imaginación. Y nos puede ser muy, muy interesante recorrerla despacito y ver cómo se van uniendo, cómo van jugando esos elementos imaginativos. Realmente usar la imaginación, imaginarlo, tratar de vivenciarlo como si estuviese ocurriendo exteriormente, por supuesto, como en los sueños, que pueden pasar cosas que físicamente no pueden pasar. De esa manera, imaginarlo, estamos adentro de la casa, están reunidos y están unánimes, reunidos, tratar de sentir esa cualidad de encuentro. También estaban tristes porque habían dejado de percibirlo y entonces se acerca ese clima festivo del Pentecostés hebreo y en esa cualidad, digamos, de tanteo con el alma, tienen esta experiencia. Un viento recio que llena la casa, dice encima, que la llena la casa. Y luego, bueno, y sigue, ¿no? Las lenguas de fuego y todo esto, y luego ver cuáles son los efectos de esta experiencia, que también siguen siendo descritos de manera imaginativa. Por ejemplo, cuando Pedro de repente se levanta como si hubiese tenido un ajá, una comprensión, y sale afuera a empezar a contar lo que había pasado. Y la gente lo escucha y lo entiende, aunque vienen de diferentes ámbitos culturales. No significa que hablaba chino mandarín de repente Pedro, sino que hace referencia esa imaginación a que cada uno, desde su perspectiva cultural, podía encontrarse con lo que Pedro estaba diciendo. Es un fenómeno similar al que ocurrió con los Reyes Magos, que también venían desde diferentes culturas y tienen un encuentro alrededor de este ser que les es común a los tres, pero cada uno lo percibe a su manera. ¿Sí? Esa imaginación realmente es muy valiosa, y lo de la paloma
no viene de ahí en realidad. Está en otro lado. También está en las descripciones, en una descripción del bautismo en el Jordán, o en dos, no me acuerdo. Y se hace referencia justamente a la manera en la que el Espíritu se vincula con Jesús de Nazaret. No es una paloma, sino que es dicho claramente en forma de paloma. En forma no significa como una paloma, sino a la manera de una paloma. Y si uno quiere, puede ir y mirar las palomas, especialmente las chiquitas, las tórtolas, no los palomones gallináceos de las ciudades, sino las palomas de las iglesias, de los templos, son palomitas. ¿Cómo se posan? Tratar de ver esas cualidades y sentirlas. ¿Cómo hacen? Sobre todo ese momento de llegar. Vienen cayendo y de repente, ¿qué pasa en ese último momento? ¿Qué gesto hace de encuentro con la tierra? Ahí está la imaginación. Y además, vieron que las palomas, es interesante, las palomas están siempre cerca donde la gente habla. Las águilas no. Las palomas sí. Tienen una afinidad con el ser humano muy particular. Y es como una especie de pájaro perfecto, digamos, pájaro arquetípico. No es ni un colibrí ni un cóndor. Está en el centro armonioso, digamos, de los pájaros. El trabajo imaginativo no es solamente describir la imagen y ya está, sino elaborarla, vivirla, sentir la imagen, entrar en sus dinámicas, como vivirla desde adentro, como si uno pudiese entrar ahí, en ese mundo imaginativo, como Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, estos cuentos reflejan ese gesto de investigación y todo lo que se puede revelar a un ser humano que investiga de esa manera. Es como la puerta a la meditación, se podría decir. El primer paso hacia las meditaciones imaginativas. Bueno, muchas gracias. También hay otro, bueno, que se repitió bastante en el grupo entre las aportaciones que hicimos todos sobre el significado de la fiesta de Pentecostés como, o sea, o la definición de la fiesta de Pentecostés como la fiesta del futuro, ¿no? Entonces, pues nada, preguntarte si podrías desarrollar. Qué lindo, sí. Bueno, fíjense, en el año festivo tenemos, se puede describir de muchas maneras, pero una de las dinámicas que tiene es un arco de eventos donde los protagonistas son los dioses, digamos, el Padre, el Hijo, y los receptores, los espectadores, somos los seres humanos. Adviento, Navidad, Reyes, Pasión, Pascua, Ascensión, estamos todo el tiempo viendo lo que hacen ellos. En Pentecostés, y de Pentecostés para adelante, luego la fiesta de Juan el Bautista y la fiesta de Micael, en Pentecostés se da vuelta esa cualidad y es el ser humano el que empieza a ser protagonista y es el mundo divino el que empieza a ser el espectador o el receptor de los actos de los hombres, los hechos de los apóstoles, digamos, ¿sí? Y en Pentecostés justamente se abre el futuro, se entrega los frutos de la resurrección a la humanidad para que la humanidad abra su camino. En ese sentido, Pentecostés es la puerta al futuro, no es el futuro como tal, sino que de alguna manera el ser humano se llena del entusiasmo por poder realizar la humanidad. Y de ahí en adelante entonces vamos a hacer nuestro camino en
ayuda con la compañía, con la búsqueda de Cristo y de tantos otros. Y en la fiesta de Juan el Bautista, en la fiesta de Micael, se va a ir desplegando ese protagonismo humano, que luego nos vamos a dar cuenta que todavía nos falta mucho, luego de un ciclo, y de ahí se abre otra vez la sensación del Adviento, para volver a recibir. Es una gran respiración anual. Y las cualidades de Pentecostés indican ya hacia el futuro esto, el despertar del ser humano en sí mismo y hacia la libertad, y las relaciones con los demás desde la libertad, para cualidades comunitarias muy nuevas y maravillosas. Porque uno se puede preguntar, ¿cómo será una comunidad de seres humanos libres? ¿Qué cualidades puede tener? Puede ser una hermosa pregunta de investigación en grupo. Y uno se puede ayudar con el capítulo 9 y 10 de la filosofía de la libertad, si tiene ganas, y con toda la idea de la trimembración social. Esa puede ser una pregunta de investigación interesante para la sección de jóvenes. ¿Cuáles podrán ser las cualidades de una comunidad de personas libres? Gran pregunta y muy amplia además. Y muy hermosa de investigar, porque vamos a darnos cuenta que somos nosotros esos. Que somos nosotros los que podemos realizar esas comunidades de personas libres en la medida en que vamos conquistando la libertad y ayudándonos mutuamente para que cada uno lo pueda hacer. Sí. Bueno, gracias. Luego salió otra pregunta que, bueno, a lo mejor ya la has medio contestado con estas últimas frases, pero bueno, es ¿qué hago yo por un mundo mejor desde donde estoy ahora mismo, desde cómo está la sociedad ahora mismo, o el mundo? Lo que quieras. Pero para eso hay que darse cuenta que no puede querer algo. Si a uno le dijeran, bueno, hoy podés hacer todo lo que quieras, ¿qué querrías? Puede ser también una linda pregunta para trabajar. Pero esa sería mi respuesta realmente. Lo que quieras, lo que verdaderamente quieras, eso hace y nos va a ir mejor. Rudolf Steiner, trabajando un poco estas cuestiones con los que iban a ser los fundadores de la comunidad de cristianos, dijo en un momento, parte de la tarea de una renovación religiosa debe ser el poder ayudar a las personas a obrar desde lo más profundo de sí mismos. Y de esa manera se desarrollará armonía social. A algunas personas les puede sonar extraño esto. ¿Cómo cuando una persona obre desde lo más profundo de sí misma va a haber armonía social? ¿No es un egoísmo arbitrario lo que se está planteando? No. ¿Es posible armonía social desde el obrar auténtico y genuino de cada uno? Sigamos investigando. Pero Rudolf Steiner lo planteó como una de las tareas para la comunidad de cristianos. No una vida religiosa estandarizante, no una vida religiosa que sumerja al ser humano a una autoridad, sino muy al contrario, una vida religiosa que potencie la autenticidad, la libertad de cada uno. Y así quiso fundarse también esa comunidad de fundadores, porque esto también era para ellos.
una comunidad religiosa desde la libertad y para la libertad. En eso estamos, intentándolo. Muchas gracias, Mariana. Luego una pregunta que no la recogí bien, yo creo que fue de Marisa, que si está por ahí, podría formularla sobre el yo. Sí. No, ¿qué relación tiene la fiesta de Pentecostés con el nacimiento del yo? ¿Podrían repetir que no se escuchó todo? ¿Cuál es la, yo lo repito, sí, Amalia, gracias. Sí. ¿Cuál es la relación de la fiesta de Pentecostés con el nacimiento del yo? O con el, sí. ¿Sí? Sí, o con el yo. ¿O con el yo? Sí. A ver, ¿desde dónde lo encaramos? Yo decía, el término el nacimiento del yo es un término casi técnico dentro de la antroposofía y hace referencia no al nacimiento físico en la tierra, no a la encarnación, sino a lo que, ahora lo voy a describir así, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, también para que si quieren ir a leer, se describe un diálogo, un encuentro entre un tal Nicodemo y Cristo. Y allí se habla de los dos nacimientos. El nacimiento desde la madre, digamos, y del nacimiento desde el espíritu. Ahí tenemos el nacimiento del yo pentecostal. ¿A qué se refiere esto? Y se habla del viento también. Están imágenes muy similares. Se puede ir a mirar, es muy hermoso. Rudolf Steiner lo describe en su libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, en términos un poco más científico-espirituales, diciendo que por propio esfuerzo de una persona que se va dando cuenta de sí misma, ocurre lo que él llama el nacimiento del segundo hombre en uno. Y este segundo hombre es muy particular, porque no tiene las mismas características que el primero. El primero, en mi caso, por ejemplo, nació en la Argentina, habla castellano, un poco de alemán, tiene 2 orejas, una nariz con los agujeros para abajo, no sé, tiene un montón de cosas. Pero este segundo hombre en uno no tiene todo eso. Es más, no tiene nada de todo eso. Es una entidad que se sostiene en sí misma y que no requiere de todo eso, pero que nace de todo eso. Esta es la experiencia cuando un ser humano se da cuenta que todo lo que es su entidad sensorial no es su identidad, sino que es su apariencia. Gran tema hoy en día también, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que tengo? ¿Me identifico o no me identifico? ¿Con qué me identifico? Es un fenómeno de esta época muy interesante que el yo se está emancipando de su apariencia, se separa de su apariencia y se queda en la nada. Y si le da un poco de vértigo, tiende a tomar de una apariencia que le sea simpática una nueva identidad y se arma un caos total. En la adolescencia hay un proceso similar, en chiquitito, cuando se empiezan a separar de los padres, los adolescentes, y se empiezan a identificar con ídolos, con personalidades que les son simpáticas, digamos. Pero eso no es todavía el nacimiento del segundo hombre en uno, sino qué pasa cuando dejo todo, termino de desidentificarme de todo y me quedo como una nada autoconsciente. Me gusta describirlo como si fuese una burbuja en el universo vacía.
Y uno se da cuenta que, aunque no tiene nada, sigue estando allí. Yo soy un yo. En el libro Teosofía, Rudolf Steiner lo describe también, justamente después de la descripción de la así llamada alma consciente. Y él llega a decir la frase, ese yo es el hombre. Todo lo demás son sus envolturas. Con esa contundencia lo dice. Y el yo es el hombre. Salido o separado, digamos, de todas esas envolturas. Y luego de este proceso de separación, de catarsis, de purificación, se llamaba en la antigüedad, el ser humano que ha nacido de nuevo desde su propio esfuerzo de reconocer qué es qué, puede volver a apropiarse de sus envolturas y a trabajar sobre ellas. Y estas son las fases del desarrollo que Rudolf Steiner llama en Teosofía fases del espíritu, justamente. Cuando el ser humano empieza a trabajar desde haberse conocido como un ser independiente de su apariencia, o sea, eterno, empieza a trabajar sobre lo que es suyo, sobre su cuerpo, sobre sus costumbres, etcétera, etcétera. Recién allí empieza el proceso autoeducativo. Antes fue un proceso de autoconocimiento, si se quiere. Y ahora uno puede elaborar las envolturas. En este sentido, el nacimiento del yo, el nacimiento del segundo hombre en uno, en estos términos, es un fenómeno pentecostal. ¿Sirve? ¿Sí? Más o menos. Ahora hay que ir a leer Teosofía otra vez. Teosofía también, hay que leerlo despacito, degustándolo. Es magistral ese libro. La manera en que Rudolf Steiner va recorriendo los temas. Muchas gracias. Pues bueno, hasta aquí estas son las preguntas que surgieron del grupo, ¿no? Entonces, pues ahora estos últimos hasta y media, pues nada, cualquier persona que quiera preguntar algo a Mariano o comentar algo, pues que pueda abrir el micro y hacer la pregunta. Con mucho gusto. Yo tengo una pregunta, Mariano. ¿Me escuchas? Te escucho perfecto, te estaba buscando en las ventanitas nada más. Sí, mi pregunta es la relación entre Pentecostés y este arquetipo de los 12, que están los 12 apóstoles y luego los 12 caballeros de la mesa redonda. En los dramas misterios de Rudolf Steiner también hay 12, bueno, más 1, 13, pero porque las lenguas del juego fueron dadas 12, ¿cuál es esa relación con nosotros y qué quiere decir esto? ¿Cómo es? Porque son las 12 perspectivas, las 12 del mundo, pero hay que juntarlas en uno o todos juntos formamos algo, la comunidad, no sé cómo explicarlo, y en el futuro cómo será, seguirá siendo también la necesidad de verlo todo así por 12, no sé si me hago entender. Sí, sí, gracias. Hay un pequeño ciclo de Rudolf Steiner que se llama el pensamiento humano y el pensamiento cósmico, o también llamado las 12 cosmovisiones del mundo, no sé cómo es el título ahora. Allí describe también Rudolf Steiner este fenómeno y dice justamente que cada uno de nosotros va recorriendo las cosmovisiones. Cosmovisiones son perspectivas, no son ideologías acerca del mundo, sino que son las diferentes maneras de acceder a la experiencia. Y a lo largo de encarnaciones, uno va practicando, se va entrenando, se va interesando, de acuerdo al destino de cada uno,
por diferentes de estas perspectivas que son dinamizadas, dice él, por el 7 de los planetas. La dinámica del movimiento de estos 7 arquetipos planetarios. Y a lo largo del tiempo vamos, cada uno de nosotros, conquistando la totalidad. Y como humanidad lo vamos haciendo de época en época también. Es un largo proceso, a través del cual la humanidad va a ir madurando su manera de conocer el mundo. Vamos creciendo de a poquito. Y sí, cada uno va compartiendo en lo social diferentes perspectivas actuales, pero a lo largo del tiempo va recorriéndolas todas. Las dos cosas. En lo social tenemos la oportunidad de interesarnos por otras perspectivas, hoy desde la propia también, y moverla y hacerla crecer, pero luego a lo largo del tiempo, no en simultáneo ahora en lo social, sino en una progresión en el tiempo, vamos conquistándolas cada uno, estas perspectivas. ¿Sí? Este librito, Las 12 cosmovisiones del mundo. Muchas gracias, Mariana. Cristina Pérez de León estaba levantando la mano. O bueno, si no, pues quien quiera que pueda hacer una pregunta. Carlos Villanueva. Gracias, Guillermo. Mariano, hablando sobre estas 12 concepciones del mundo, entonces, nomás para que me quede un poco más claro, ahorita en este mundo que estamos viviendo, tendemos a relacionarnos con una o dos de esas concepciones, es decir, nosotros actuamos o tendemos a actuar en base a una de ellas, más o menos. Eso es lo que pudiéramos interpretarlo así. Algo así, si Rudolf Steiner las describe también como perspectivas del yo. Sí, es algo así. Uno, desde la última vez que tuvo una vida terrenal hasta ahora, fue elaborando un cierto interés por el mundo nuevamente, y ese interés va conformando una perspectiva. Si me intereso por conquistar más la materia, o ahora en esta nueva época donde Micael nos está llamando tanto a volver a pensar en libertad y a pensar en lo verdadero, puede que nos hayamos interesado mucho en los últimos siglos mientras fuimos buscando la encarnación en aprender de él, y entonces venimos con un impulso idealista también, etc. O sea, vamos formando un interés por alguna cierta perspectiva o una combinación, no son, por supuesto, ventanitas estrechas. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Y, por supuesto, en determinadas épocas hay como una cierta preponderancia de un ámbito de perspectivas. O sea, estamos ahora en la era de Piscis, y eso todavía impregna a toda la humanidad, en cierto sentido. Estamos yendo hacia la de Acuario. O dicho de otra manera, estamos en la quinta época post-Atlante y estamos yendo hacia la sexta. Ahora tenemos una perspectiva muy egocentrada, y vamos hacia una perspectiva más periférica, donde nos interesa ver qué le pasa a los demás. Pero por ahora eso es un intento mientras vamos dándonos cuenta quién es cada uno. Pero estamos en una época donde nos interesa mucho darme cuenta quién soy yo y quién quiero ser. Esto nos es común a todos, digamos. Ya. Muy bien, gracias. Que Soledad hizo una pregunta en el chat. Tal vez alguna palabra sobre la figura de María, madre.
Qué lindo tema. Sí, ay, María. María es una figura muy compleja. Muy, muy, muy compleja y muy maravillosa. Es tan compleja y tan maravillosa que hay un universo de la teología mariana, digamos. Y me gustaría dar 3 imágenes, digamos, de la idea María o del arquetipo María. Tenemos por un lado a María como la madre de Jesús, que tiene la fuerza suficiente como para estar a los pies de la cruz. Semejante alma. Es decir, tenemos allí la imagen de la madre del Redentor, por un lado. Antiguamente, las profecías precristianas se imaginaba a María, digamos, la madre del Redentor, como algo que, eh, que gestaba en su interior al ser humano pleno, digamos así. Y en la experiencia judía o hebreo-judía antigua, esto era representado con el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es una imagen de la envoltura del yo divino, digamos así, que fue entonces depositada en el templo como arquetipo del hombre, en el lugar oscuro, en el Santísimo que estaba hacia el oeste, en un ambiente sin ventanas, totalmente oculto. Todavía no era algo que pudiese ser percibido hacia afuera. O sea, tenemos la María precristiana como envolturas del yo en gestación, la María del misterio del Gólgota como la aparición de ese nacimiento en la tierra, de aquella humanidad que puede dar a luz al Cristo. Y luego tenemos la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis. Apocalipsis 12, que no es llamada María, pero que también es una mujer que está embarazada y está por dar a luz a un ser muy particular. Y tenemos allí, en esa imagen del Apocalipsis, el arquetipo esencial que se va manifestando a lo largo de la historia de diferentes maneras, como Arca de la Alianza, como María de Nazaret o de Belén también. Somos nosotros, María, cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas. Es la que va a dar a luz a ese yo. ¿Te voy a recomendar alguna bibliografía sobre el significado antroposófico de María? Uy, hay por todos lados, pero me gustaría recomendar sobre todo el ciclo de conferencias del Evangelio según Lucas. Gracias. Y el quinto Evangelio de Rudolf Steiner. Pero está en toda su obra, es un tema que aparece por todos lados, de diferentes maneras. Interesantemente, uno no diría Steiner tan interesado en la figura de María, sin embargo aparece una y otra vez, claro, porque su trabajo es ayudarnos a que el alma dé a luz a ese yo. La antroposofía es mariana, se podría decir. Gracias por la pregunta. Que la figura de María es dejada una y otra vez de lado o cosificada. Pero Además, también tiene que ver con la relación de la sabiduría, ¿no? Con la Sofía, la María. Ese es otro aspecto. Sí, gracias, Lidia. Sí, tal cual. Por ahí esto viene bien para unirlo también con la idea de Pentecostés.
el fenómeno del pensar da como resultado, digamos así, justamente un pensamiento. Cuando yo pienso como actividad, se presenta en mi conciencia un pensamiento. Y en nuestro idioma, en castellano, también se ha llamado a ese resultado del pensar un concepto. Y concepto es el participio del verbo concebir. El pensar es una actividad arquetípicamente femenina. Es una actividad concibiente, por eso una y otra vez aparece el cáliz, la corona, como representante de esa posibilidad de recibir el contenido. Y un alma es fecunda para el espíritu, justamente, que es la descripción de la concepción, de la anunciación y la concepción para a María por Jesús, como ella es compenetrada, envuelta en el ámbito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo podríamos pensarlo también como la Sofía, la Santa Sofía, es decir, Dios pensante. Y para resumir y condensarlo en una frase, diría, el Espíritu Santo no es el papá de Jesús. El papá de Jesús es José. El Espíritu Santo es la mamá de Cristo. Para seguir pensando. Porque un hijo sale de un papá y una mamá, ¿vieron? El Espíritu Santo no es un varoncito. El Espíritu Santo es la femineidad universal. El Dios pensante, la Santa Sofía. Gracias, Lidia. Bueno, veo que estamos llegando al horario, Marina o Guillermo, no sé quién quiere tomar. Vamos, yo quería agradecer a todos y todas las presentes y a Mariano también por prestarse tan amablemente y tan dispuesto, vamos, en cuanto se lo propuso Marina, que fue quien contactó con él. Vamos, una apertura y una entrega increíble, así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes también por participar. Y bueno, si alguien quiere decir algo más. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Eso espero. Cuando quieran. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marina. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Mucho gusto. Gracias a todos. Gracias a todos.